Saludos, bendiciones. Le damos gracias a nuestro Dios, la cual es maravilloso y es el Todopoderoso. A Él la gloria, honor, honra y poder, majestad, eternidad, sabiduría, omnipotencia le pertenecen a Él. Gracias mil veces a nuestro Dios. Y en esta oportunidad, en la tercera parte del mensaje titulado Creed en el Evangelio, y hemos estado utilizando como plataforma de este estudio, de estas series, Marcos capítulo 1 versículo 15, donde inicia el ministerio de Jesús, expresa: arrepentidos y creed en el Evangelio. Y hemos estado tratando un tópico referente cómo hoy en día han tergiversado, han desviado la raíz de lo que el Señor Jesús pregonó acerca de creer en el Evangelio, acerca de lo que es el Evangelio, cómo nuestro Señor Jesucristo instruyó, extrajo 12 discípulos para que de ahí regaran la semilla a los demás acerca de lo que es el Evangelio. Ese Evangelio que inicia el profeta Juan, el cual anuncia y le expresa: arrepentidos. Y Juan el Bautista pregonaba y le decía que él no era el que estaba escrito en la palabra el que había de venir, sino que él prepara el camino, allana el camino para que Jesús, quien venía más adelante, era el autor y consumador de este evangelio. Y así mismo fue. Jesús vino en esos 33 años y pico de vida. A los 30 años inicia su ministerio, como hemos estado hablando. Y ahí inicia en Marcos capítulo 1 versículo 14 su ministerio. Los otros evangelios también hacen alusión a ese inicio del evangelio, del ministerio de Jesús, el cual era una vida en constante predicación, oración y búsqueda hacia su Padre. Nos mostró cuál es el verdadero evangelio, un evangelio el cual está fundamentado en la roca inconmovible de los siglos, que es nuestro Señor Jesús. Un evangelio en el cual Mateo, en el Sermón del Monte, donde él expresa que uno debe estar cimentado en la roca, que es el evangelio, cuyo autor es Jesús. Ese evangelio en el cual se le acercaba a alguna persona para sacar provecho de él. Él les decía: yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Y fue así mismo, nacido allá en Galilea, en un estábulo, allá nacido entre ese lugar de los animales, porque no había donde Jesús, ese recién nacido, nacer. De allá su madre lo abrigó, su padre José nació de lo más pobre, para darnos a nosotros ejemplo de que el evangelio es ese, no el evangelio cambiado, distorsionado desde los años 70, el cual se ha entrado con bastante auge a nivel mundial. Ese evangelio llamado el evangelio de la fe, el ministerio de la fe, el evangelio de la prosperidad. Hemos estado conversando, hemos estado hablando de esta serie acerca del verdadero evangelio. Y encuentro unas reseñas en internet
en monografía.com, el cual hace algunos apuntes de lugar muy interesante e importante. Ellos toman como referencia el pasaje bíblico hallado en 2 de Pedro capítulo 2, en su versículo 1 al 3. Vamos a buscar ese pasaje bíblico y vamos a leer lo que establece. El apóstol Pedro, juntamente con el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el mismo Jesús, quien inicia con pregonar las verdades y hacer el señalamiento de que se cuiden de los falsos profetas y los falsos maestros. Se escribieron libros acerca de esto, Pedro, Juan, el apóstol Pablo, para que tengan cuidado de esas falsas doctrinas, el cual se están entrando en la iglesia de nuestro Señor Jesús. Y aquí en Pedro, 2 de Pedro 2:3, en este estudio, en este análisis hallado, voy a leer lo que establece a partir del capítulo 2, 2 de Pedro, del 1 al 3. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Algo interesante es el término que utilizan aquí, la palabra herejía. Es una idea, un conjunto de ideas religiosas contraria a los dogmas de una doctrina religiosa que son rechazados por las autoridades eclesiásticas, especialmente por la iglesia. Es decir, que una herejía es una enseñanza falsa, contraria a la establecida, en este caso establecida en la palabra de Dios. Y dando lectura acerca de esta edición, de este artículo de monografía.com, desenmascarando al Evangelio de la Prosperidad. Cita algunos apóstatas, algunos llamados profetas, entre los que se pueden mencionar aquí está Robert Tilton, Jerry Savelle, está E.W. Kenyon, Kenny Compelan, está Rodolfo Fox, apóstol, está el padre del Evangelio de la Prosperidad, llamado Kenneth Hagin. ¿Y qué expresan estos? La mayoría de ellos norteamericanos, expresan ellos acerca del Evangelio. Por ejemplo, el pastor Robert Tilton, pastor y evangelista, dice: ser pobre es un pecado. Oiga qué herejía más grande. Ser pobre es un pecado. Entonces, si ser pobre es un pecado, el mayor pobre fue Jesús. El autor de la pobreza fue Jesús. Y por lo tanto fue un pecador. Qué desvío más descarado por parte de estos pastores y evangelistas. Ser pobre es un pecado. Cuando Jesús dijo: con los pobres siempre estaré. A los pobres fue anunciado el Evangelio. ¿Por qué? Porque los ricos rechazaban esto. Jesús se encontró en una oportunidad con un rico, el cual se enojó con él porque él le dijo: completa los mandamientos, ahora te falta una sola cosa para heredar la vida eterna.
vender y dar lo que tiene a los pobres. Y dice la palabra de Dios que él se fue descontento por esta palabra que Jesús le dijo. Y este falso profeta, pastor y evangelista dice que ser pobre es un pecado, cuando la palabra muestra claramente que es pecado. Pecado es tu ir en contra de los decretos, de los mandamientos de la palabra de Dios. Pecado son las obras de la carne, que establece que son murmuración, hechicería, homicidio, suicidio, toda clase de impiedad. Otro pastor y maestro, Jerry Savelle, dice: si agradamos a Dios, seremos ricos. Otra herejía, maligna, engañosa y diabólica. Si agradamos a Dios, seremos ricos. Escuche estas palabras. Cuando la palabra nos enseña a nosotros que lo rico es el reino de los cielos. Cuando Jesús dijo, en la bienaventuranza, en Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los mansos, bienaventurados, toda la bienaventuranza, y dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Y expresa en una oportunidad a Jesús cuál es la voluntad de Él, que guardemos sus mandamientos. Y esto es lo que agrada a Dios. No, si agradamos a Dios seremos ricos. Nada que ver con eso. Al contrario, la riqueza aparta a Dios, aparta a los hombres, de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo utilizamos como debemos utilizarlo. Por en ese sentido nos aparta muchas veces. No es que un rico no se salva, es que el problema está en poner el corazón en la riqueza. Otro llamado apóstol, E.W. Kenyo, dice: confiesa que está perfectamente sano, mientras que la enfermedad está en pleno camino dentro de tu cuerpo. Habla de una confesión, pero una confesión desviada totalmente de la palabra de Dios. La palabra de Dios te enseña que debes creer, te debes confesar con tu boca y creer con tu corazón para salvación. Eso es lo que nos habla. En cuanto a la enfermedad de Jesús, dice que Él llevó nuestras dolencias y por su llaga fuimos curados. No siempre el Señor nos va a sanar de las enfermedades. El apóstol Pablo en Corintios habla de una situación en la cual él expresa que 3 veces le pidió al Señor que quitara un aguijón que tenía en su carne. Y él le dijo: bástate mi gracia, poder se perfecciona en mi debilidad. No siempre el Señor nos va a sanar. Él tiene su propósito claramente establecido. Dios es un Dios de sanidad, pero Él lo hace cuando quiera y como quiera. Entonces este falso profeta también tiene una herejía diabólica, destructiva. Confiesa que estás enfermo, sano, mientras que la enfermedad está en pleno camino dentro de tu cuerpo. Otro falso profeta, el expositor, es llamado Kenneth Copeland, que dice: tú no tienes un Dios en ti, tú eres uno. Tú no tienes un Dios en ti, tú eres uno. Aquí está la falsedad más grande. Nosotros simplemente, dice la palabra, somos criaturas del Creador. Él dice en Génesis que Él nos hizo su imagen y semejanza. Nos tomó del polvo. Dios en ningún momento es un Dios de polvo. Él no tiene principio ni fin. Nada que ver con nosotros, simplemente en semejanza. El poder, el conocimiento, la sabiduría, sus caminos no son como nuestros caminos. 1000 años para Él, un día, 1000 años como un día para Él. Es decir, nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Nada que ver con semejanza alguna. Simplemente nos hizo a imagen y semejanza. Pero nada que ver con su poder, su característica, nada de eso. Otra gran
herejía destructora la dice el llamado evangelista Morris Cerullo, que dice: usted no está mirando a Morris Cerullo, usted está mirando a Dios. Otra falsedad por parte de un autoproclamado apóstol llamado Rodolfo Font: el dinero no es otra cosa sino vida espiritual. Cuando la palabra habla que el dinero es otra cosa, no es otra cosa sino vida espiritual. La palabra enseña en Gálatas que los frutos del Espíritu son paciencia, benignidad, gozo. Menciona 9 frutos del Espíritu. Nada que ver con vida espiritual relacionado con dinero. El dinero es cosa material, no tiene nada que ver con lo espiritual. Entonces es otra herejía destructora, el llamado evangelio de la prosperidad, justificándose y desviando lo que es la palabra de Dios. Otro versículo por el evangelista llamado Benny Hinn, la cual establece lo siguiente. Él dice: la pobreza es del diablo y Dios quiere a todos. Dime, Betania. La llave de la doctora. Sí, la doctora que me manda la llave. Ya. Voy a hablar. Otra gran mentira es la del evangelista Benny Hinn, la cual dice: la pobreza es del diablo y Dios quiere a todos los cristianos sean prósperos. Todas estas expresiones diabólicas, destructoras, herejías, nos muestran cómo están perdidos todos estos evangelistas, maestros, llamados autoproclamados apóstol, profeta, y uno considerado el padre del evangelio de la prosperidad, Benny Hinn. Dice: Dios quiere que sus hijos usen las mejores ropas, quiere que conduzcan los mejores automóviles y quiere que tengan lo mejor. Basta con pedir lo que necesitamos. Pocas personas saben hoy que pueden escribir su propia orden de compra a Dios, significando como que Dios es un Dios que tú lo ordenas, que tú lo mandas, que es un muñeco, que tú eres el jefe y Dios es el subalterno. Todo esto son mentiras, herejías destructoras, diabólicas, que han dañado, desviado el concepto mismo de lo que es el evangelio. Y para desgracia, muchos están siguiendo esta doctrina, lamentable y desgraciadamente. Muchos de ellos que son seguidores de toda esta falsa doctrina, lo podemos encontrar en México, Víctor Richard; en Guatemala, Cash Luna; en Costa Rica está Jonás González, entre otros. Desgraciadamente han tergiversado, han desviado lo que es el verdadero evangelio, cuando el Señor enseñó con bastante claridad cuál es el evangelio verdadero. Seguimos en la próxima con la cuarta parte: creer en el evangelio. Bendiciones.